Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Hablemos de esas visiones a través de todas las épocas y en todos los lugares del mundo. Si vamos a averiguar desde los albores de la humanidad inteligente, pues han venido ocurriendo visiones y apariciones entre las múltiples religiones que han existido y que existen todavía, así como también en conexión con los diversos factores civilizantes, visiones y apariciones que siempre tendrán existencia entre nosotros, como formando parte de ese occidente cristiano, criado de acuerdo con la norma de conducta católico-romana y sabiendo que hay muchos escritos sobre esto, pues van a escuchar principalmente en este momento reencuentros, digámoslo así, apariciones en el occidente. Y pues se cree convenientemente empezar a exponer en primer lugar los casos de visiones y apariciones ocurridos en nuestro ámbito histórico-cultural. Pero resulta evidente que casos análogos e interrogantes similares se han dado y se siguen dando en los continentes africano, en el asiático y el sudamericano. Por consiguiente, y eso hay que dejarlo claramente sentado, las visiones y apariciones no constituyen ni muchísimo menos un privilegio exclusivo del mundo católico. Los judíos pues nunca han reconocido a Jesús como el Mesías, nada han querido saber tampoco de la Sagrada Familia, y sin embargo el Antiguo Testamento está lleno de visiones y de apariciones. A Abraham pues se le aparecieron dos ángeles, cosa que también le ocurrió a Lot antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Jacob, el que compró a su hermano Esaú por un plato de lentejas, el derecho de la primogenitura, pues hubo de luchar con un ángel en el monte Jaboc. Moisés tuvo diversas visiones y fue objeto de apariciones sin precedentes. La más famosa de estas ocurrió en el monte Horeb, y en ella Yahvé le ordenó librar a su pueblo de la opresión de los egipcios. Escrito esto está en la Biblia, que en su peregrinar con el desierto, los israelitas se vieron guiados por espacios de 40 años por una nube muy misteriosa que resplandecía durante la noche y era como una muralla. Entonces durante el día igualmente Balsam, famoso falso profeta y cuya doctrina era herética según los tiempos, pues fue objeto de una visión divina. Y lo mismo le ocurrió al rey Nabucodonosor, que figura en la historia como tirano y sanguinario, el cual en ocasiones de una bacanal celebrada en Babilonia vio una mano que escribía en la pared del palacio real, y a los dos, Tobías, padre e hijo, también se les apareció el arcángel Rafael. Al piadoso David tuvo aparte de otra de la visión del Hijo del Hombre sobre una nube. Salomón vio, según él mismo cuenta, varias veces al Señor. ¿O al Señor? Pues el Señor cristiano, ¿no? Y tampoco hay que pasar por alto el que a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, se le apareció en varias ocasiones Dios y distintos ángeles. Y esto no es sino un pequeño fragmento de la larga lista de visiones que aparecen consignadas en el Antiguo Testamento. Hay visiones y apariciones por doquier, por todo lado. Y según las leyendas, Roma fue fundada por Rómulo y Remo,
los dos hermanos gemelos, hijos de Marte. Abandonados luego de nacer, pues fueron amamantados por una loba y criados por el pastor Faustulo. Entonces se dice que Rómulo reinó en Roma entre los años 753 y 716 antes de Jesucristo. Y un día se le apareció Servio Tulio, hijo de Vulcano, de cuya cabeza emergían como llamas de fuego. Heródoto, el historiador, realizó muchos y muy largos viajes y escribió la crónica de las guerras médicas. Y cuenta que hallándose los persas en el templo de Atenas, Pronoía, ubicado en Delfos, oyeron un armonioso griterío y asustados porque dichas voces salían de seres invisibles, emprendieron la huida. Con frecuencia hablan muchos libros de fenómenos acústicos diamantes de invisibles seres, fenómenos que podrían calificarse de visiones acústicas. En los templos de Esculapio, dios de la medicina, salía por lo general pues esas apariciones casi a diario el dios en persona, o sea, como si estuviera manifestándose. Los famosos legisladores Numa Pompilio, quien según la leyenda fue el segundo rey de Roma, Minos, rey de Nosos, hijo de Zeus y de Europa, y Licurgo, el legendario legislador de Esparta, captaron sus creativas ideas a través de la aparición directa de algún dios. Eneas, héroe del ciclo de leyendas relacionadas con la Troya, después de su muerte se le apareció a su hijo, Ascanio, cubierto con su armadura y rodeado de sus compañeros de armas. A Julio César, nacido el 13 de julio antes del nacimiento de Jesucristo y asesinado el 15 de marzo del año 44 después de Jesucristo, se le apareció un hombre de Tesalia y le encargó pues que anunciara a su hijo adoptivo Cayo Octaviano la inminente victoria de Filipo, el fundador de la religión de Zaratustra, pues que aparece en la escena histórica como profeta alrededor del año 600 antes de Jesucristo, en la época del Buda, ¿no? Entonces consiguió los más decisivos pasajes de Avestra a través de diversas visiones. Mahoma, ese ya en el siglo VI, después de Cristo aproximadamente, fundador del Islam y portavoz de Alá, el Dios único, y que se sintió predestinado a ocupar las más excelsas alturas históricas, pues proclamó en la Meca que tuvo visiones y que le fueron hechas revelaciones, todas las cuales pues están escritas en el Corán. Es evidente que sin el apoyo de las visiones, los fundadores de religiones pues no pueden actuar de manera eficaz. Tienen necesariamente de ellas como legislación activa, pues que son de su metafísica. Y mediante tales visiones, sus doctrinas han podido ser presentadas bajo un más bien envoltorio realmente atrayente. ¿Qué duda cabe de que, aún desprovistas de visiones, sus ideas son magníficas? Pero lo cierto es que la aureola de la visión tiene la virtud de atraer a las gentes, porque son visiones no comunes, y las comunes son lo que tú estás viendo ahorita. Viene esa pregunta, ¿son las visiones cosa exclusiva de determinadas personas? El santo personaje apareció, o más bien el santo personaje aparecido, pues es generalmente visto por videntes, lo mismo femeninos que masculinos, con la urgencia de comunicar lo acontecido. Esos videntes se convierten en los heraldos de las apariciones y de los milagros.
y cual bola de nieve rodando ladera abajo. Sus fabulosas noticias se extienden rápidamente entre las multitudes. Multitudes predispuestas, por supuesto, a conocer inmediato crédito y toda esa clase de novedades. Cuando ustedes hablan de Fátima, ¿se acuerdan allá en el año 1917? Que de esa manera empezaron también las cosas en el pueblo de Fátima, Portugal, el 13 de los meses de mayo y octubre del año de 1917, donde tres zagales vieron aparecérsele la Virgen María, bajo la advocación de la Virgen del Rosario, quien les encargó con insistencia que se construyera una capilla en el mismo sitio de la aparición. Diligentes y llenos de fervor, los pastorcitos pues se apresuraron sí, digámoslo así, referir esa maravillosa historia de sus visiones. Y ni qué decir tiene que durante todo el verano y el otoño de aquel año, las aludidas apariciones pues se convirtieron en el tema central de conversación en todo Portugal y aún allende sus fronteras. Al principio pues la única atracción, la atención central pues recayó sobre los tres niños objeto de la visión, pero al poco tiempo empezó un interminable flujo de caravanas de peregrinos hacia Fátima, de manera especial pues el 13 de cada mes, según datos estadísticos fidedignos, donde el día 13 de octubre acudieron entre 70 y 80 mil personas a Fátima, ávidas, todas ellas de presenciar in situ el milagro de la aparición de la Virgen. Y ciertamente, pues el cierto viaje valió la pena porque allí les aguardaba a aquellos peregrinos la visión de algo que causó entre la ingente multitud de creyentes una impresión indecible, porque ellos lograron también comunicarse de una u otra manera. Entonces, en toda la historia vamos a ver siempre visiones, apariciones, conclusiones de seres del más allá que nos colaboran, de la evolución del alma, porque ellos mismos nos lo están enseñando. De una manera religiosa para unos, de otra manera a través de la hipnosis clínica o la hipnosis regresiva, de otra manera revelaciones, etcétera. Pero ya nos estamos dando cuenta que sí existe ese mundo del más allá, que está muy aquí. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.